Buenos días, apreciados hermanos y amigos. Siguiendo con los estudios de nuestra lección de escuela sabática, la cual versa sobre el amor de Dios por su pueblo, el día de hoy vamos a desarrollar un excepcional estudio que tratará acerca del remanente de Dios, ilustrado en la experiencia de aquella compañía de varones judíos que salieron de Babilonia, obedeciendo al decreto del rey Ciro el Grande, en el año 537 a.C., con la misión de reconstruir o restaurar el templo y los muros derribados de su ciudad Jerusalén. Relato que es ilustrativo acerca de la misión del remanente adventista en este final de los tiempos, pues del mismo modo que ellos, también nosotros tenemos la misión de reedificar o restaurar los muros derribados de la santa ley de Dios en nuestros corazones y así proclamarlos al mundo entero, de tal manera que estemos preparados tanto para superar la prueba de la marca de la bestia como para recibir de pie a nuestro Señor Jesús en su segunda venida. Sin embargo, antes de continuar, queremos tener unas breves palabras de oración. Oremos, apreciados hermanos y amigos. Querido y amante Padre Celestial que estás en las alturas de los cielos, te agradecemos por esta hermosa oportunidad que nos das de estudiar tu buena palabra, y especialmente este relato histórico que nos hablará acerca del remanente judío que retornó de Babilonia con el propósito de edificar tu templo y tu santa ciudad. Te pedimos en esta hora la ayuda de tu Santo Espíritu para comprender este relato registrado en las Sagradas Escrituras, pues también queremos servirte cumpliendo la misión que nos has encomendado en este final de los tiempos, que es restaurar tus verdades antiguas, como lo son tus santos mandamientos y el régimen vegetariano del Edén, y así ser capaces de estar en pie para tu segunda venida. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Nuestra lección lleva por título El remanente y un nuevo comienzo, título que resume el propósito del presente estudio, el cual es ilustrarnos por medio de la experiencia de la compañía de hombres que retornaron con Zorobabel de Babilonia a Jerusalén al remanente de Dios de este final de los tiempos, en la cual dicho remanente tenía la misión de reconstruir su amado templo y los muros de su querida ciudad Jerusalén, destruida unos 70 años atrás por los babilonios, por lo que con mucho entusiasmo y valor emprendieron esta difícil y grande misión. Y esto es como una alusión a nosotros, la Iglesia Adventista de la Reforma, acerca de lo mucho que nos falta por hacer como iglesia para restaurar las verdades antiguas de Dios, pues también somos aquel remanente que debe restaurar las calzadas y reparar los portillos de la santa ley de Dios, de la cual nos habla Isaías 58:12. Como párrafo de introducción, tenemos un fragmento de la página 264 del libro Conflicto y Valor, en donde Ellen White nos dice, hablándonos del gran reformador judío Nehemías, que él miró con mucha tristeza los muros derribados y quemados de la antigua ciudad de Jerusalén. Y de la misma forma es como también nos miran los seres celestiales, con tristeza, al vernos tan habituados a convivir con los males que nos rodean, y no hacer nada por nuestra parte por corregirlos. Increíble apreciación de Ellen White, apreciados hermanos. Bien, dicho esto, pasemos a desarrollar las preguntas de nuestra lección. Pregunta número 1. A pesar de los largos años de exilio en tierras extranjeras, ¿qué proclamaron los profetas sobre Israel y Judá? De manera sumamente anticipada, los profetas de la antigüedad, tales como Isaías u Oseas, declararon que de los judíos que se mantenían cautivos en tierras lejanas, un remanente de ellos volvería a su tierra Jerusalén, y este remanente rebosaría justicia, es decir, obediencia a las leyes de Dios. Así está escrito en Isaías capítulo 10, versos 21 y 22, que nos dice, el remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte, porque si tu pueblo, oh Israel, fuese como las arenas del mar, el remanente de él volverá rebosando justicia. Y esto realmente ocurrió en el año 538 a.C., cuando una compañía de hombres liderados por Zorobabel y Jesúa
partió de Babilonia hacia Jerusalén. Esta compañía de judíos que retornó de Babilonia eran hombres que habían leído las profecías concernientes a su retorno, y cuando el rey Ciro el Grande de Persia promulgó un decreto que los liberaba de la cautividad y les permitía volver a la tierra de sus padres, entonces ellos aprovecharon esta oportunidad y volvieron a Jerusalén. Ellen White nos dice en la página 236 del libro Profetas y Reyes que estos hombres que salieron de Babilonia eran reformistas, que entendieron que en esas horas sombrías que les tocó vivir como cautivos, era menester ser fieles a Dios y mostrar su temor a Dios por medio de la obediencia. Es por eso que resolvieron apartarse de la idolatría e infidelidad a Dios. Así es, apreciados hermanos, para poder cumplir con la misión que Dios nos ha encomendado en este final de los tiempos, necesitamos primeramente hacer una reforma en nuestras vidas, reforma que nos lleve a poner nuestra mirada en lo espiritual, dejando a un lado lo material y pecaminoso, pues sólo así podremos servir eficientemente a Dios y no a dos señores como hasta ahora lo venimos haciendo. Bien, dicho esto, pasemos a nuestra segunda pregunta. Pregunta número 2. En cumplimiento a la palabra profética con respecto a la restauración, ¿qué hizo el rey persa poco después de la caída del imperio babilónico? Bien, la escritura nos dice que en el primer año del rey persa Ciro el Grande, él, inspirado por el Espíritu Santo, decretó nada más al iniciar su gobierno, por pregón y por escrito, que el pueblo del Dios Altísimo, es decir, la nación judía, que se encontraba en su reino, subiera a Jerusalén, para edificar o reconstruir el templo de Dios, el cual se hallaba destruido desde hacía 70 años, pues así también se lo había ordenado Jehová, el Dios de los cielos. Así está escrito en el libro de Esdras, capítulo 1 y versos del 1 al 3. Este fue un decreto muy admirable y providencial, que procedía de un hombre que no pertenecía al pueblo de Dios, ni tampoco conocía a Dios, pues era un general persa que nada más llegar al reinado de su país, decretó la restauración del templo de Jerusalén y la liberación de los judíos. Era un rey que sin ser judío favorecía a los judíos, es decir, al pueblo de Dios, que hasta ese momento vivía en un estado de cautiverio. Ciro era aquel general persa que de manera asombrosa y sin disparar una sola flecha conquistó la inexpugnable ciudad de Babilonia, poniendo fin al famoso imperio babilónico. Y de manera similar, Ellen White nos dice en la página 404 del libro Profetas y Reyes que justamente Isaías, inspirado por Dios, habló del general Ciro como aquel que conquistaría Babilonia y liberaría al pueblo de Dios de su cautiverio. Pues en realidad, apreciados hermanos, Dios en su omnisciencia nos revela las cosas que sucederán antes de que sucedan, y el general Ciro así lo entendió. Bueno, dicho esto, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 3. En respuesta a este decreto, ¿cuántos de los exiliados aprovecharon las oportunidades dadas para salir de Babilonia y regresar a la tierra de sus padres? Al respecto, la escritura nos dice que el número de los exiliados judíos que abandonaron Babilonia para volver a Jerusalén en respuesta al decreto del rey Ciro fueron 42.360 hombres o varones, sin contar a las mujeres o los niños, tal como está escrito en Esdras 2.64. Un número significativo de personas, pero que en realidad eran tan solo un remanente, o un pequeño número, comparado con el número de personas que prefirieron quedarse en Babilonia. En Esdras 9.8 encontramos que el mismo sacerdote Esdras llama a esta compañía de exiliados que retornaron a Jerusalén como el remanente. Y fue a un judío llamado Sesbazar, descendiente del rey David y conocido por su nombre babilónico como Zorobabel, a quien se le confió la responsabilidad de conducir y gobernar
a esta compañía de varones judíos que volvían a Canaán, la tierra de sus padres. Para ellos sería un nuevo comienzo en la tierra prometida. El largo viaje a través de los desiertos se realizó satisfactoriamente y llegaron a Jerusalén en el 7º mes. La compañía, agradecida a Dios por sus muchas misericordias, emprendió enseguida habían llegado la obra de restablecer lo que había sido derribado y destruido, pues eran conscientes de la misión que debían cumplir. Bien, dicho esto, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 4. Una vez que llegaron a su destino y encontraron sus hogares, ¿qué deseaban restablecer? La Escritura nos dice que el remanente judío que llegó a Jerusalén deseaba restablecer cuanto antes los servicios sagrados que se realizaban en el santuario, los cuales se hallaban interrumpidos desde hacía 70 años, cuando los babilonios invadieron y destruyeron el templo de Dios. Es por eso que llegados a Jerusalén en el 7º mes, enseguida se reunieron para levantar inmediatamente el altar del holocausto, en donde poder ofrecer los sacrificios a Jehová. En Esdras 3:2 se nos dice que el pueblo unido al mando de Zorobabel y del sumo sacerdote Jesúa o Josías erigieron el altar del holocausto en el mismo lugar en donde había estado el antiguo altar, y allí ofrecieron holocaustos a Dios a la mañana y a la tarde, restableciendo así los servicios sagrados diarios. Esto alentó muchísimo al remanente, pues durante 70 años habían estado privados de evidencias visibles de la presencia de Dios, y al ver el altar de los sacrificios restaurado, se animaron en gran manera, y así continuaron con entusiasmo, efectuando los preparativos para edificar o reconstruir el templo de Dios. Aquí es importante considerar la fecha de llegada del remanente a Jerusalén y del inicio de los servicios del santuario, que fue en el mes 7º, mes en donde concurrían las importantes festividades de las trompetas, del día de la expiación y de las cabañas. Ellen White nos dice de manera reveladora, en la página 411 del libro Profetas y Reyes, que con buen ánimo el remanente, antes de retirarse a sus hogares, realizó la importante fiesta de las cabañas. Bien, dicho esto, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Pasemos ahora a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 5. ¿Qué edificio sagrado tenían en su corazón para reconstruir ahora que habían regresado a la tierra prometida y cuándo pusieron los cimientos? El edificio sagrado que el remanente judío anhelaba construir era el templo de Dios, el mismo que había sido derribado y quemado por los babilonios hacía unos 70 años atrás, y aunque ya tenían levantado el altar del holocausto, en donde los sacerdotes efectuaban los sacrificios de la mañana y de la tarde, sin embargo, era el templo de Dios lo que deseaban comenzar a levantar. Es por eso que de todo corazón participaban en los preparativos necesarios para comenzar a edificar el templo de Jerusalén, acumulando todo el material de construcción y buscando los albañiles y maestros capaces de efectuar esta gran obra. Por eso sería recién en el 2.º año de su llegada a Jerusalén y en el 2.º mes cuando empezaron a construir el templo, colocando en primer lugar los cimientos de este sagrado edificio. Al respecto, Ellen White nos dice que el remanente judío, con buen ánimo e ilusión por ver construido el templo de Dios, efectuaban todos los preparativos para esta obra. Su deseo de contemplar, como sus antepasados, el resplandor de la luz de la Santa Shequina en el interior del templo los alentaba, pues verían el símbolo de la presencia de Dios con ellos. Interesante apreciación de la mensajera del Señor. Así está escrito en la página 411 del libro Profetas y Reyes. Bien, dicho esto, pasemos a desarrollar nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 6.
¿Qué decreto emitió el rey persa Artajerjes Longánimus en el año 457 a.C. y quién regresó a Judá en ese momento? Bien, en el año 457 a.C., es decir, unos 80 años después del primer decreto del rey Ciro el Grande, el rey persa Artajerjes promulgó el último y tercer decreto para la restauración de Jerusalén. Este último decreto era una orden relativa fundamentalmente a la restauración de los servicios sagrados en el templo de Dios, el cual para ese tiempo ya estaba terminado, y solo quedaba reorganizar o reordenar el ministerio sacerdotal. Sin embargo, además de esto, el decreto del rey Artajerjes también contemplaba la reorganización civil y religiosa del remanente judío de Jerusalén en base a la santa ley de Dios. Y esto era muy importante, pues con esto se conseguía volver a restaurar a Israel como un pueblo guardador de las leyes de Dios. En otras palabras, este decreto permitía establecer otra vez la teocracia como forma de gobierno en el remanente judío, y esto era en sí una auténtica restauración del pueblo de Dios, tanto en su aspecto religioso como en el aspecto civil. Y el sacerdote Esdras estaba comisionado por el rey para enseñar tanto a los ministros como al pueblo la santa ley de Dios. Es decir, apreciados hermanos, con este tercer decreto se conseguía la completa restauración de Israel en la tierra prometida como pueblo de Dios, guardador de sus santos mandamientos. Y así también será en este final de los tiempos, pues de nuestra denominación adventista surgirá un remanente fiel a Dios, pues guardará todos sus mandamientos, mandamientos que enseñará al mundo entero. Es por eso que este tema del remanente que volvió de Babilonia por medio del decreto de Ciro el Grande es importante comprenderlo, pues nos ayudará a entender el propósito que Dios quiere para nosotros como su pueblo en este final de los tiempos. Tenemos una subpregunta que dice: ¿quién regresó a Judá en ese momento? Bien, en ese momento, es decir, en el año 457 a.C., regresó a Judá el sacerdote Esdras, un escriba erudito en la ley de Dios. Él regresó a Jerusalén junto a una compañía de sacerdotes y levitas, portando una copia del decreto del rey Artajerjes, con el objetivo de llevar a cabo todas las reformas necesarias para la restauración completa del remanente de Dios. Además de esto, hay que decir que los nombres de los reyes persas, Ciro, Darío y Artajerjes, están muy asociados a la historia del remanente de Israel, que volvió de Babilonia, pues todos estos reyes promovieron y solventaron económicamente la reconstrucción y restauración de Jerusalén, y especialmente el rey Artajerjes, quien era un amigo especial de Esdras y Nehemías y que tenía también un especial afecto por el pueblo judío. Bueno, dicho esto, pasemos a desarrollar nuestra última pregunta. Pregunta número 7. Años después, ¿qué otro siervo activo de Dios solicitó permiso para ir a Jerusalén a reconstruir los muros? Y bajo la bendición de Dios, ¿cuánto tiempo tomó restaurar completamente los muros de la ciudad? Bien, además de Esdras, otro reconocido siervo de Dios que participó de manera muy activa en la restauración de Jerusalén fue Nehemías, un varón judío que se desempeñaba como copero del rey Artajerjes en la corte real allá en Susa, la capital del imperio. La escritura nos dice que Nehemías, al enterarse de que los muros de la ciudad de Jerusalén seguían derribados, pidió al rey permiso para viajar a Judá y reconstruir los muros derribados de Jerusalén, y el rey accedió a la petición de Nehemías, de tal manera que él pudo viajar y cumplir con su propósito de edificar las murallas de Jerusalén. Los muros fueron levantados en el tiempo récord de 52 días, esto a pesar de contar con mucha oposición de parte de los enemigos de los judíos, y con la ayuda de Dios se consiguió alcanzar este importante objetivo, pues los muros protegerían a la ciudad de Jerusalén de cualquier ataque enemigo. Y Ellen White, en la página 221 del libro Servicio Cristiano, nos dice que el éxito que acompañó los esfuerzos de Nehemías
nos muestra lo que se puede lograr con la oración, la fe y la acción sabia y enérgica. Nehemías es pues para nosotros un ejemplo a imitar, pues también tenemos una obra que realizar en este final de los tiempos, y que es levantar los muros derribados de la santa ley de Dios y enarbolarla ante el mundo entero, y así prepararlo para soportar tanto la prueba de la marca de la bestia y el posterior regreso de nuestro Señor Jesús. Recordemos, hermanos, que el deseo de Dios es que guardemos sus santos mandamientos. Así está escrito en Deuteronomios 5:29, y este es también mi anhelo personal para mí y para todos ustedes. Que el Señor os bendiga. Hasta pronto.